ahí estamos, parece que ahí estamos. Eso, listo, ahí creo que vamos bien. Listo, Dios les bendiga. Estamos aquí hablando otra vez sobre el ministerio, camino al cielo. Ya les he pasado sobre lo que tiene que ver el cielo, prácticamente todo lo que tiene que ver el cielo. Y al último lo que tiene que ver el cielo con el matrimonio. Espero que les sirva bastante sobre este mensaje, porque cada uno de los aspectos que tiene que ver el cielo es como una cajita, por aquí otra cajita, por acá otra cajita, y todo forma un solo paquete que después puedes ver mejor a qué se refiere con el cielo. Como les decía antes, el cielo no es solamente decir, me voy al cielo y alguien se murió y da el testimonio de que allá arriba había cosas maravillosas y ay, qué lindo es el cielo. No, el cielo está aquí mismo en la tierra. La Biblia dice lo que el Señor Jesucristo dijo, que el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Recuerdan eso? Arrepentíos, dijo el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino donde está el Padre Celestial, se ha acercado a la tierra. Entonces, desde ese concepto ya empieza el camino al cielo, como este ministerio lo dice, que tiene que tomar muchos puntos en consideración, ¿no es cierto? Si quiere irse al cielo, obviamente que hay que haber hecho algunas cosas nosotros, en nuestra voluntad, conforme lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Y ahí hacemos la voluntad de Dios que está en el cielo. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces ya estamos diciendo que se haga su voluntad. Su voluntad es que hagamos lo que Él dice que hagamos en la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, todo eso ya he hablado bastante y bueno, espero que les haya servido. Hoy día voy a contar algo de mi testimonio, de mi propia perspectiva, de lo que he vivido, para que también un poquito más conozcan de dónde Dios me sacó, de qué parte Dios me sacó. Entonces quiero hablar de mi papá, porque yo tuve bastantes problemas con mi papá, aunque voy a empezar por el principio. Con mi papá al principio, obviamente cuando uno es niño, uno es adolescente, yo me llevaba súper bien con mi papi y para mí era como él, como que fuera Dios. O sea, Dios para mí no existía, porque para mí Dios nunca me lo presentaron, nadie me dijo, habló de Dios, ni me habló del Señor Jesús, ni me dieron una Biblia. Por ahí si alguna vez leí la Biblia, alguna vez, no me acuerdo de niño haber leído la Biblia, o de joven no me acuerdo de haber leído la Biblia. Yo leí la Biblia recién fue en el cuartel, que con eso del cuartel, en el cuartel ahí sufrí bastante, la gota gorda sufrí en ese cuartel. Me robaban las cosas, entonces yo con eso esos unos compañeros, me tocó compañeros del sur de Quito, y vivía al norte, y me tocó compañeros del sur de Quito que supuestamente eran bachilleres, igual que yo, bachiller, y nos llevaron a una unidad que se llama la batería blindada Galápagos, así era. Entonces, que era una batería, es donde se disparan proyectiles desde tierra con unos dos cañones así que van y se mueven a toda velocidad, así rápido, y esos cañones botan todas las municiones para tumbar los aviones que pasan por ahí. Entonces la batería es ese cañón que es un cañón gigantesco, y hay que alimentar con unas balas así tremendas. O sea, es una estructura increíble. Y al lado tenía una batería, que es la que se llama batería, es como una camping pequeño, pero eso era todo, era que ahí se metían los oficiales y eso era computarizado, y yo no sé qué harían ahí con radares y todo para disparar con la mayor precisión con esos tanques, con esos cañones a las unidades allá. Y yo hasta ahí, bueno, digamos, hasta esas épocas yo con mi papá me llevaba súper bien, hasta esa época por ahí. Y ahí recién yo empecé a ver la Biblia en el cuartel, porque obviamente la angustia, la necesidad de tener un poco de tranquilidad en medio de todas esas situaciones bien difíciles que pasé. Tenía una Biblia que era una de los Gedeones Internacionales, el Nuevo Testamento y los Salmos y Proverbios. Y ese era el que me leía yo, ahí empecé un poco a conocer de Dios. Entonces, antes yo no conocía de Dios porque mis papás siempre me decían, Dios te va a castigar. Verás, Álvaro, Dios te va a castigar. Y es lo único que yo oía. Obviamente cuando me portaba mal por alguna cosa. Entonces yo no quería saber nada de Dios. Pero yo me llevaba súper bien con mi papá. Mi papá decía alguna cosa y era feliz, porque mi papi decía, yo seguro, yo decía así. Y tanto es así que en otro rato cuento otra parte de mi historia. Pero bueno, voy a eso. Mi papá no fue un mal hombre, un mal padre en muchas cosas, pero sí fue un mal padre en otras cosas.
Cuando él cobraba el sueldo, yo me acuerdo que después decía que no le alcanzaba la plata, y mi mamá apenas le daba plata para comprar algunas cositas y no le alcanzaba, y mami compraba muy pocas cosas, y yo decía, uno como es adolescente, yo no entendía tampoco eso, no entendía bien eso. Y ya cuando uno es grande se da cuenta, ¿no? Que mi papá lo que hacía es coger esa plata y se llevaba esa plata para gastarse en la de prostíbulos con un amigo que tenía en ese tiempo. Y me acuerdo que mi mamá sí le dijo a mi papá, ve, ese Mariano no me gusta, ese Mariano tiene algo malo, no le hagas caso, no seas amigo de ese Mariano. Y mami sí le dijo a mi papi, eso le advirtió a mi papi. Y mi papi necio no hizo caso y se llevaba con ese Mariano. Y entonces con ese Mariano se iban a las borracheras, a los prostíbulos, y después venía sin plata a decirle a mami, toma, esto es lo que tengo, no sé, no hay más. Y nosotros pasamos situaciones bien difíciles. Mami, yo me acuerdo que alguna vez la encontré llorando en la cocina, vi rapidito a la cocina por algo y le encuentro llorando, y después ahí se lavó la cara un poquito, echa la disimulada. Pero yo le vi llorando a mi mamá porque no tenía que darnos de comer. Y había una vecina de al frente, la señora Kenia, que nos daba papas dañadas. O sea, lo que estaba dañado, si habían unas zanahorias dañadas, así, eso nos daba. Mi mami cogía lo que estaba sanito, lo que estaba dañado botaba, y ahí nos hacía un caldito. Y con los cubitos Maggi, cubito Maggi y un poquito de esa tontera, y ya eso era el caldo. Entonces nosotros era agua con algo. Esas eran las comidas que teníamos nosotros en ese tiempo. Y yo sí digo que como hermano mayor yo siempre fui mal alimentado. Por eso yo soy muy delgado, no desarrollé musculatura ni nada de eso. Ya mi hermano ya tuvo una mejor vida en ese sentido, una mejor alimentación, mi hermano ya es mejor con textura en todo eso, en cambio yo no, yo soy bien flaquito por eso, porque así fui mal alimentado. Yo por eso también creo que tengo muy mala memoria, no tengo retentiva, no me acuerdo las cosas. Y eso fue desde que yo estaba en la escuela, yo tenía que hacerme esfuerzos bárbaros para estudiarme, y repasa para acordarme. Mi papá fue bueno en unas cosas, fue mal padre en otras. Entonces, mi papá también alguna vez mi mami le dijo, mira, el Álvaro está haciendo los deberes y mira cómo se acerca. Y yo hacía así pegado al cuaderno, hacía así los deberes, así pegado al cuaderno, así jorobado así en la mesa. Y mami le dijo a mi papi que me haga ver la vista porque yo tenía mala vista, yo no sabía. Yo recién cuando empecé a hacer lentes fue en la universidad, cuando perdí el año en bioquímica y farmacia fue por eso, porque bioquímica y farmacia me encantaba. Pero yo no podía pegar más de 6 sobre 10 en biología, y biología me encantaba, me fascinaba biología, y un profesor que nos daba, me encantaban las clases. Pero al final, al último, nunca habíamos hecho esto, pero al último, para los exámenes finales, nos reunimos todos los compañeros y veíamos las anotaciones así de qué teníamos. Y yo tenía dibujos de todo menos lo que ellos tenían. Todos tenían unos dibujos, y yo tenía el único que tenía dibujos diferentes, de otra manera. Y hay un amigo me dice, no tendrás mala vista y estás viendo mal, no estás viendo lo que realmente es. Y me hice hacer ver de ahí con una óptica, bueno, ahí me detectan que efectivamente tengo mala vista. Imagínate, desde chiquito, desde pequeño, mi mami ya le dijo a mi papi que me haga ver. Y él tuvo que llegar a la universidad, perder el año de bioquímica y farmacia. Y ya para exámenes finales, ya no di exámenes finales, no me presenté incluso. Entonces así fue mi historia con mi papá. Y por otro lado, las cosas buenas con mi papá fue que nos íbamos de camping. Mi papi nos llevaba de camping hacia alguna parte, otra parte. Entonces era una vida, digamos, en que mi papá sí se portó súper bien. En medio de todas esas cosas más, mi papi nos llevaba a acampar. Íbamos al Ruco Pichincha, nos íbamos de excursión, a veces amanecíamos allí en la montaña, ahí abajo, y al día siguiente íbamos, en una hora estábamos en Ruco Pichincha, y otra vez bajamos otra vez al campamento y pasamos ahí y luego regresamos. Y esas son unas experiencias más bonitas con mi papá. Nos llevaba a la piscina cuando podía él, vamos a la piscina. Y si no, en otras venía y llegaba del trabajo y decía, ay, estoy cansado, ya no sé, aquí quiero irme a algún lado, yo no sé. Y nosotros ya le veíamos así, ay, no, y te saltaban, ay, no sé, yo no sé dónde irme, yo quiero irme lejos, dije, yo quiero irme lejos, ya no. Yo me voy solito, voy a ir por allá a bañarme, así rico, dijo, a bañarme rico. Y nosotros ya sabíamos que era piscina. No, vamos, papi, a la piscina, y todos puta brincando. Entonces tuvimos una infancia bonita en ese sentido, tuvimos una bonita infancia, pero sí tuvo mi papi esas falencias, esas cosas, así también con nosotros. Y en medio de todo eso, después hubo el divorcio, la separación con mi mamá y todo eso, y fue difícil, fue una época muy dura, muy difícil, en que mi papá nos puso en contra a mi hermano y a mí, contra mi mamá. Y nuestras hermanas, en cambio, como mujercitas, eran con mi mamá pegadas ahí. Entonces se dividió la familia entre los varones por aquí y las 3 mujeres por acá, 3 varones por acá. Fue una época muy difícil. Y yo en ese tiempo igual yo le adoraba a mi papi lo que decía era eso. Y entonces mi papi me decía que mi mamá era una prostituta, y yo decía, sí, mami es una prostituta. Pero no me creía al principio, yo no me creía, y decía, no puede ser, mi mami no puede ser así, es que...
Y cómo es que yo me convencí de que mi mami era prostituta, porque yo le seguí una vez, tanto que me indecía mi papi me decía, te digo que mi mami no puede ser. Me animé a seguirle, y le seguí desde la casa, bajando así hasta abajo a la prensa, a la machala. Y en vez de irse a la machala, a la casa de una señora que era amiga de ella, se va al otro lado y se encuentra con un tipo con una camioneta roja que tenía. Y se da de besos, se da de abrazos con otro tipo al lado. Y yo, dije yo, mi papi tenía razón, mi mami es una... Y cuando rezó mi mami, yo no le quería ni hacer caso, no le quería ni ver, y ahí le confronté, dije, a ver, ¿y qué? Y mi papi no tendrá razón, mi papi no tendrá razón. Yo le vi a usted cómo se besaba con ese ahí en la machala. Mi mami se quedó fría. No, mi hijo, no piense, no es así. No, yo le seguí, le dije, yo le seguí. Ahora sí quería saber si es cierto que mi papi, ahora sí que es cierto, yo no quiso nada más. Pasó años sin que yo tuviera nada que ver con mi mami, mi pobre mami. De ahí me volví a ver con mi mamá, solo fue en el cuartel, porque la única vez que me visitaron ahí, yo tuve cuartel en Riobamba, está un poco lejos, a 4 horas de Quito. Entonces ahí mi mami me llamaron por el parlante y me dijeron, señor Álvaro conscripto Álvaro Pazmiño tiene visitas en la garita principal, que no sé qué. Y yo me quedé frío porque digo, yo no tengo visitas, ¿quién me va a venir a visitar? Nadie sabía, incluso cuando yo estaba ahí nadie sabía dónde estaba. Y bueno, esa es otra historia. Entonces me sorprendí, yo salí corriendo cuando me enteré, me decían que eran mis hermanas, yo me fui a verles rápido porque eran mis hermanas, yo que voy a ver mis hermanas y mi mamá ahí. Y yo era, pero que no le quería ni ver ni nada, y una cosa horrible, fue feo verle, fue feo verle porque hasta olía mal, y realmente olía como una prostituta, con esos perfumes baratos así, pinta rajeada así, no sé, parecía prostituta, sí. No puedo juzgar eso, nada de eso, no puedo decir nada. Mi mami siempre me ha jurado que no se ha prostituido. Yo no le juzgo ni nada, y ahora él no le juzgo, obviamente. Pero en ese tiempo yo era así de lejito. Pero ahí empecé a llevarme con mi mamá. Cuando salí del cuartel, ya por ahí empecé a llevarme y empezamos a tratar y todo. Entonces yo llegué a odiarle a mi papá por eso, porque me di cuenta cómo mi papá nos había manipulado para que le odiemos a mi mamá y le hagamos caso a él. Entonces él justificarse y decir, ay no, yo no tengo nada que ver, yo pobre mansa palomita, esta mala mujer destruyó el hogar. Esa es la mentira más grande que mi papá nos dio, que mi mamá había destruido el hogar. Y no, él es el que destruyó el hogar. Él es el que iba a los prostíbulos, él era el que se gastaba la plata en el prostíbulo. Cuando llegaba a la casa no había plata para la comida, él es el que destruyó el hogar. Después llegó un momento en que mi papi hasta le pegaba a mi mamá, empezaba a dar unas palizas, pero que no se imaginan. Seguro que este Mariano le había dicho, ¿y vos quién manda en tu casa, vos o esa mujer? Y ya borracha le había dicho eso. Y venía borracho acá, entonces decía, no me digas nada, vos tienes que reclamar, y ¡pam! La primera golpiza ahí. Como no pasó nada, nadie renunció, los vecinos oían la gritadera, pero ningún vecino renunció. La siguiente vez venía borracho, otra paliza, y empezó las palizas y así te terminó el hogar. Mi papá fue el que destruyó el hogar. Entonces yo me volví un poquito en contra de mi papá, fue por eso, porque él nos engañó con eso. Y decirnos que mi mamá era que destruyó el hogar, que mi mamá era así, que y esas cosas. Para completar el caso, cuando yo hice mis primeros poemas en la universidad, estaba en la Facultad de Artes después de venir del cuartel. Y me hice mis primeros poemas porque me encantaban las clases de un señor que nos daba literatura, de un doctor, perdón, que nos daba literatura, y era el decano en ese tiempo. Qué lindas clases era, nos daba unas clases magistrales de los poemas de César Vallejo, así. Me encantó, yo empecé a escribir y me di cuenta que era bueno para escribir, empecé a escribir poemas, pero poemas, yo he escrito poemas que no tengo idea cuántos poemas habré escrito. Ya por ahí se perdieron porque regalé poemas por aquí, regalé poemas por acá, regalé poemas por allá. Yo he sido alguien que he regalado lo mejor que yo he tenido, lo he regalado a las personas que yo he querido y les he dado lo mejor. Entonces yo le di un libro a alguien, tenga este libro, a la chica que yo amaba, le di un libro a ella. Yo no sé si ella lo tendrá, si es que existe ese libro, no tengo idea. Pero yo le di un libro a ella que escribí mis poemas bien encuadernadito, todo, yo le di a ella ese libro. Le regalé un libro a una chica que era hija de mi tío Marcelo, hijastra de mi tío Marcelo, la María Elenita, también le regalé un libro a ella, no sé si ese libro existirá. Y así he regalado libros porque yo daba lo mejor, lo mejor que yo tenía eran mis poemas. Yo dije, no, esto va a darle porque es lo que más me identifica, yo quiero dar lo mejor que tengo, esto, toma. Y no me arrepiento de haber hecho eso porque yo di lo mejor que tenía. Porque eso es el amor realmente se demuestra en vida, no se demuestra con palabras bonitas.
Tú demuestras en vida, si amas a alguien, cuando das lo mejor. Entonces en el matrimonio es lo mismo, el hombre tiene que estar pensando en qué le puede dar la mujer tiene que ver qué le puede dar al hombre. Ese es un matrimonio sano, donde están pensando esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, no, esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro. Nuestros hijos, nuestro futuro, nuestra vida común, nuestra casa, nuestro perro, nuestro gato, nuestro almuerzo, vamos a almorzar afuera, vamos, vamos, pegamos un almuercito que va a ser nuestro, todo es nuestro. Entonces eso lo digo como un paréntesis, digámoslo así. Entonces mi papá, yo le dije unos poemas y le doy para que me dé viendo con un señor que es Raúl Pérez Torres. Es un autor aquí en el Ecuador, no sé si todavía vive el señor, pero mi papá me dijo que era amigo de él y trabajaba en la universidad, y le dije, papi, dame viendo esto con el señor, y que me dice que... Y ya cogió los papeles, se llevó, y yo después de que le insistía que qué pasó, ya cuando pasó, ¿qué? 6 meses, 7 meses, 8 meses, y no me daba razón, ya tanto por ahí molestarle, creo que ahí me devolvió la carpeta, así, me dejó ahí y se fue. Y le veo que tiene solo una grapa con un pedacito de papel ahí, o sea que había un papel ahí, le han arrancado ese papel y no sé qué significaría el papel. ¿Habría algún comentario? ¿Qué significaría? ¿O qué dijo el doctor o licenciado? No sé qué era Raúl Pérez Torres. Y mi papá no me dijo nada y se fue. Si yo noté esa indiferencia, esa mierda, yo que vas, tonteras que me encargas a mí, esa es la actitud que tuvo mi papá con eso. Y se siente, uno como hijo siente esa indiferencia, esa indolencia con mi papá. Cuando hice mis primeros cuadros, también mis primeras obras de arte y todo, yo me acuerdo que hasta en la facultad, las exhibiciones que hubo, todo, mi papá no me acuerdo que me abrazara, me dijera, oye, mi hijo, qué lindo esto, qué bien este cuadro, está bonito, esta cosa está linda, o sea, sí. Entonces era como que sí, bueno, sí, has hecho eso, ya has hecho ese cuadro, has hecho ese en óleo, has hecho en pastel, ay, qué lindo, en carboncillo, ay, ya, así. Y la gota que derramó el vaso fue dos cosas. Una, que mi hermana, no sé por qué, mi hermana menor se le ocurrió, no sé qué demonios se le metió. Yo tenía un cuadrito colgado ahí que era de pastel. Y ese pastel era una cartulina negra y pintada así con puro pastel así. Y el pastel hay que ponerle un fijador para que no se suelte. El pastel es como tizas de color, pero obviamente para arte. Y pinta así, me quedó una cesta de frutas y flores ahí que me quedó bien bonito sobre esa cartulina negra. Y mi hermana se le ocurre, la gran genio, no sé qué diablo le cogió, que el diablo se le metió, mi hermana menor. Y se le ocurre poner un espejo ahí encima, apaga el espejo. Y después cuando voy a ver el espejo, y por otro lado el espejo cogiendo, y no sé si le movía a propósito el espejo, y todo eso donde estaba el espejo, ahí estaba toda la pintura así, raspada, dañándose el pobre cuadro. Y yo le reclamé a mi hermana 2 veces, 3 veces. A la tercera ya no fue culpa. Cogí eso, le quité el beso, le rompí eso, le boté a la basura. Y él le reclamé a la Grisel que por qué te hizo eso, que dice que ya está su espejo y haga lo que quiera. No sé cómo fue el lío. Y es la única vez que yo le he levantado la mano a alguien. Ahí sí le dio un chirlazo a mi hermana, porque también me salió con una grosería. Le di un chirlazo, pero ¡ping! Le soné, pero la cara, pero así le retumbó el hocico, como decíamos vulgarmente hablando. Es la única vez que le pegué a una mujer, pero se lo mereció, se lo ganó. Después le fue a reclamar a mi papi me cayó encima que no peleé con guaguas, que no sé qué. Mi papi cuando decía no peleé con guaguas, ahí me quitó toda la autoridad que yo tenía como hermano mayor para cuidar a mis hermanos. Otra vez también me dijo lo mismo, mi hermana se estaba yendo a las 11 de la noche, y estaba en primer curso, recién entrando al colegio, la peladita, y yéndose a las 11 de la noche a la casa de la amiga que vivía por un zona peligrosa de arriba de San Carlos, no me acuerdo cómo se llama esa parte. Aticucho creo que es, no me acuerdo. Allá que era peligroso, en ese tiempo habían ladrones por ese tiempo, y cómo va a estar siendo a las 11 de la noche allá. Y mi papá me cae a mí, me dice, no pelees con guaguas, ¿qué estás peleando con la niña? Y yo le digo, no, mi papi, le estoy diciendo que no se vaya, antes que le diga nada, ya me interrumpió, me mandó al diablo, y yo de reojo le veo a la nana esta, y se fue. Y yo entre mí dejé que me insulte, y mi papá me insultó, pero esta y la otra, y ay, bueno, ya, me mandó al diablo. Y yo cuando le veo que reacciona, ahí la niña, ¿y dónde se fue la niña? Y sale corriendo detrás de la niña. Y ahí le dejé. Me fui a dormir y nunca más cuidé de Grisel, de mi hermana menor, y nunca más cuidé de Sonia. Fue la última vez que me preocupé como hermano mayor de cuidar de mis hermanos, por culpa de mi papá. Entonces por eso yo también terminé odiándole a mi papá.
porque él fue el causante de este desbarajuste en toda la familia que hace. Entonces, todo eso hizo que yo odie a mi papá. Otra también fue cuando se portó así mal conmigo y fue la gota que derramó el vaso con esto de las artes plásticas que estaba estudiando yo, que tenía una mano, un bloque así bien puestito de yeso, un bloque de este grueso, así tal vez y así. Y ahí había una mano que yo hice, mi propia mano izquierda, yo le cogí, le puse mi mano de molde aquí, de modelo, y aquí está haciendo con barro todo esto, y me salió bien bonita la mano. Le pasé el molde a yeso, luego el yeso al yeso, ya se pica el yeso, el molde, y se queda solo el yeso que se vació ahí, y queda la mano. Y luego uno va con una espátula limpiando y corrigiendo las cosas y tal. Y me salió una mano pero espectacular, ya tenía la mano así. Y así mismo hice una hoja. Eso hice en las clases de modelado. Eso era fantástico, me quedo pleno. Yo tenía ahí en la sala, ahí exhibiendo, ahí para que el que vea, pues vea, ahí está en la sala adornando la casa. Tenía cuadros colgados también por ahí, unos grabados que se llama punta seca también. A mi hermana menor se le ocurre hacer una linda fiesta y yo regreso a la casa de algún lado y llego, chute medio mundo adentro, metí un montón de pelados metidos para adentro y la música a todo volumen y fiesta. Y no se me ocurrió, nunca se me ocurrió. Me voy a acostar, pues yo no tengo nada que ver con esa fiesta. A mí nunca me gustó esos escándalos, nunca me gustó. Y al día siguiente voy a ver, me han robado todito, puta, por ahí creo que 2 o 3 cuadros nomás estaban colgados. Del resto, los cuadritos que yo tenía, los más, obviamente más pequeños, puta, han haber metido en mochila y se han llevado. Los 2 bloques de eso, no sé cómo se los sacaron, se robaron. Le digo a mi papá, a mis hermanos que recuperen eso, puta, ¿cómo puede ser que pierdan eso? Y no. Mi papá actuó con una indiferencia, pero así horrible, o sea, no le importó. Yo sí dije, ahí ni más. Ahí fue que renuncié al arte plástico. Yo no volví a topar nada, no volví ni a la universidad. Las cosas se quedaron ahí se han repartido entre los compañeros. Tenía un local con el que estaba arrendando con unos compañeros para empezar a hacer, mientras estamos estudiando, ya empezar a hacer algo en ese taller y poder vender productos, vender algunos artecitos por ahí y por ahí irnos sosteniendo y empezar a salir con un nombre mientras nos graduemos. Y cuando nos graduemos ya tenemos ahí algún trabajo hecho para que ya la gente nos conozca y eso. Todo teníamos planificado para hacer bien nuestra carrera. O sea, por mi papá yo perdí mi carrera. Yo hubiera sido un artista plástico y yo estoy seguro que hubiera sido profesor auxiliar en la universidad porque me apreciaban bastantísimo. El profesor de artes, el profesor de historia del arte me apreciaba bastante. El profesor de estética era el que más me apreciaba y el profesor de modelado y el viejito le decíamos el abuelito le decíamos al que nos daba pintura en los primeros años. Y yo me hice querer mucho de estas personas. Entonces yo estoy seguro que si hubiera estado ahí, hubiera terminado mi carrera, hubiera terminado como profesor auxiliar, hubiera tenido una carrera, una profesión, hubiera tenido mejores expectativas para estar en una mejor carrera en eso. No hubiera trabajado en el diario hoy, que era sacarse la madre, porque todo el tiempo fue sacarse la madre en este trabajo. Todo el tiempo. Este trabajo sí era exigente. Yo sí trabajé como burro, yo sé lo que es trabajar duro, trabajar como burro en un periódico y dale más y horas extras y sábado y domingo. Yo ya sé lo que es eso. Entonces yo por todo eso terminé odiando a mi papi, porque también destruyó mi carrera, que hubiera tenido una carrera buena. Yo sí hubiera tenido una buena carrera en ese sentido. Hubiera tenido una profesión que hubiera sido mejor que lo que tuve en el diario. Y además destruyó mi vida cuando me habló de las mujeres y me dijo tonteras y media cuando yo más quería ver cómo decirle a la chica que yo quería, decirle mis sentimientos. Yo no sabía cómo afrontar eso, nunca había estado enamorado, no sabía ni lo que me pasaba, que el testimonio ya le conté antes, ¿no? Y mi papá sale a eso, man. Yo decía, ojalá estuviera mi tío Jaime, pero mi tío Jaime había muerto unos meses anteriores, unos 6 meses antes creo. Entonces ya no tenía a mi tío Jaime que a él sí le podía contar y decirle, tío, ya me pasa algo, yo no sé qué es lo que pasa conmigo, no sé cómo me siento, pero qué se hace porque me siento así. O sea, yo era despistado, era como un niño, primera vez que me enamoraba de alguien y no sabía qué es lo que me pasaba. Despistado, inmaduro, no conocía esas cosas, nada. Entonces yo no supe actuar con esta chica. Yo quería un consejo de alguien y lo que menos quería que mi papá me diga algo, porque decía mi papá me va a hablar tontera. Y no sé por qué mi papi, por alguna cosa, ahí estuvimos algún rato, y él me sale diciendo, las mujeres son así, asado y cocinado, mira tu madre es una prostituta, mira tus hermanas son una prostituta, vi la Grisel cómo se fue a prostituir y por eso tiene la nena que tiene. Ya por disimular se casó con ese ladrón, dice. Ya por disimular se casaron con ese ladrón.
Y la otra, anda a ver la otra, igual así, está con la carrera, la profesión que tiene, le estoy dando para que estudie y va y se embaraza. Y no es una prostituta más, ves, tus hermanas son unas prostitutas, tu madre es una prostituta. Y claro, mi papá todavía en ese tiempo influía en mí, entonces yo me convencí que sí, que todos son prostitutas. Entonces yo, esta chica que yo quiero, no, esta también es una prostituta, esta también hace la misma pendejada, yo voy a acabar igual que mi papá. Yo me convencí de esos pensamientos estúpidos, se me llenaron la cabeza. Y no hice nada, nada, nada por buscarle a esta chica, para nada, ni ver cómo hablarle, ni decirle alguna cosa. Y cuando después, ya pasó unos 2 meses, creo, empiezo a reaccionar, digo, no, no puede ser, tengo que hacer algo por esto. Ahí fue que les conté lo que les conté y bueno, después ya no hubo nada que hacer y no pude volverle a ver a esta chica y ahí acabó, ahí acabó. Tuve que trabajar como 3 meses seguidos en el diario, que nos tocó un trabajo de padrones electorales. En ese tiempo los padrones electorales salían en el periódico y era un trabajo, qué bestia, pero tremendo trabajo, porque son todos los nombres de todos los ecuatorianos de todo el país que tienen que salir en el periódico cada día, una parte, cada día otra parte. Entonces cada día tenemos que poner atención de cómo hacer los listados de esos padrones electorales de las personas que van a votar en las próximas elecciones. Fue un trabajo así, pero durísimo, durísimo. 2 meses yo creo que fue así. Y antes, como esta chica me llamaba, yo digo, bueno, ahí me ha de llamar y todo eso, y no me volvió a llamar. Yo cuando salí ya no tampoco le volví a llamar, porque era obvio que ya estaba con ese chico con el que ella estaba antes. Entonces yo dije, ya, ahí nomás quedó. Y los libros que le escribí, ella nunca supo los libros que le escribí, lo que le escribí ella nunca supo, nunca se enteró. Entonces eso, digo, mi papá me destruyó la vida en muchos sentidos. Entonces yo por eso odiaba a mi papá. Entonces, por eso digo, nosotros tenemos testimonio que no es fácil contar, no es fácil decir estas cosas, no es fácil decir, mira, saben que a mí me pasó esto. Uy, saben cómo me pasó y cómo me pasó y cómo me pasó. Y ay, jiji, jajaja, ¿no? No, porque uno se avergüenza de esas cosas. Cuando una persona es mala, es malvada, ¿qué es lo que hace? Se jacta de lo que hace. Por ejemplo, viene un ladrón y le dicen, oye, tú te robaste ese auto, oye, pero es un Bugatti, es mejor que el Ferrari, ¿no es cierto? Sí, ese auto vale $350.000. Oye, te robaste ese carro, ¿y cómo te robaste ese carro? Y el otro se jacta, uy, yo pues papá, yo sé cómo se roban esos carros. Así me dice, le pongan en un búnker y yo me lo robo de ahí. Y se jacta el ladrón de que se robó un Bugatti de $350.000. Eso hace las personas malvadas. Cuando una persona no es malvada, dice, no, sabes que hasta vergüenza le da alzar la cara y decir, sí, yo me robé, chuta, perdonarán, ¿no? ¿Por qué? Porque uno si tiene por lo menos conciencia, si todavía su conciencia está en sí y no está muerta esa conciencia, si todavía Dios le habla a su corazón y le trata de corregir, entonces para uno no es bonito hablar estas cosas, no es bonito decir, yo tenía odio por mi papá, le odiaba a muerte, no quería ver ni en pintura al desgraciado, todo eso, porque yo sí deseaba que mi papi se muriera. Una vez mi papá sí estaba muriéndose, yo llegué a la casa, no sé cómo, estaba por ahí, y arriba yo caí algo, ¡pum!, en el piso, mi papá dormía arriba. Y yo por ver qué es lo que cayó, porque, ¿qué es? Cojo y subo arriba y mi papá estaba en el suelo ahí, tirado ahí. Y estaba que quería alcanzar unas medicinas de un velador ahí, y no podía ni levantarse el brazo. Y me alcanza a decir, hijito, ayúdame la medicina. Y alcanzo a darme cuenta, y yo me quedé así paralizado. Le digo, yo me quedé paralizado un rato. Y ese rato dije, entre mí una parte decía, desgraciado, ahora te quiero ver que te mueras, desgraciado, hijo. Ahí. Ahora sí te quiero ver, hijo. Así. Y yo me puse así en ese plano, o sea, interiormente, en mi espíritu, en mi alma. No hice ese gesto así. Pero me quedé paralizado, pero enseguida reaccioné y dije, no puedo hacer eso, mi papá. Y cogí, le vi agua rápido, le vi la medicina y le estuve apoyando así, le cogí para que se apoye y ahí le di la medicina a mi papá. Y me aseguré de que tome la medicina, ya tomó, ya se siente mejor, está bien. Y ahí cuando después ya estaba bien y todo, y ya le ayudó a levantarse y todo, se puso en la camita y todo, ya estaba seguro que esté bien. Y le dejé ahí. O sea, por más que decía, no, yo quiero que se muera este desgraciado, la vida, lo que nos destruyó, lo que destruyó la vida, mi papi, el hogar nos destruyó mi papá. Yo quería que se muera. Y el rato que tuve la oportunidad de decir así, quiero verle, quiero que se muera, yo quiero que patee, y estar seguro, y ay, qué lindo se murió. No pude hacerlo. No tuve corazón para hacer eso. No tuve corazón para decir, ahora se muere, ahora sí quiero verle que se muera.
Ya los últimos años ya no nos llevamos con mi papá, porque mi papá también después ya me sacó de la casa con mi hermano menor, ya, y me distancié totalmente, porque ahí sí era obvio que no querían ni verme ahí por ahí. Entonces ahí sí separé, mi papá por ahí se murió, ahí se fue al hospital primero, estuvo allí en el hospital, yo ni me fui por allá. Después se murió, yo no estuve tampoco por allá, y ahí acabó la historia con mi papá. Pero los últimos años, el Señor me cambió el corazón, yo empecé a orar por mi papá para que se salve. Ruego a Dios que el Señor, no sé cómo ha llegado al corazón de mi papá, porque era un corazón duro y necio. Necio, mi papá era necio. Entonces, poder llegar a ese corazón, solo Dios sabe cómo habrá podido llegar a ese corazón para que mi papá reaccione y se salve. No sé si el Señor le haya permitido estar en el cielo a mi papá. Yo lo sabré cuando esté en el cielo yo también. Pero ese testimonio lo quiero dar para que usted sepa que no todo es color de rosa. Uno tiene también que pasar un poco de vergüenza aquí y decir, sí, miren, yo hice esto no está bien. Pero eso que yo hice, yo lo hice porque no lo sabía, no lo conocía al Señor. Ahora lo comparto, lo digo porque para que la gente sepa que sí, tienes que dar testimonio algún rato. Tu corazón tiene que estar sanado para entonces dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Alguien va a oír este mensaje y le va a servir, porque a lo mejor alguien también está pasando por lo que yo pasé. Y va a decir, no, yo no le puedo perdonar nunca a esta persona, un padre, un abuelo, un hermano, un tío, un hijo, una hija. Pero si ven y testimonio de decir, no, mira lo que le hizo este señor, oye, pero qué terrible, y aún así le perdonó y se perdonaron. Y ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder del testimonio que hace falta en la iglesia de hoy. Entonces les comparto esto, les bendigo en nombre del Señor Jesucristo, espero que les sirva, espero que les ayude para que también compartan con otras personas. Si es que lo quieren hacer, ustedes vean. Pero lo estoy compartiendo para que tengan un testimonio más de que el poder de Dios es real. Dios es real. Como siempre digo, un Dios que no hace nada no es Dios. Un Dios que no hace nada no es Dios. Y Dios lo que quiere es que en este momento la iglesia se ponga las pilas y actúe. Porque si no, ¿quién está actuando? El diablo está dándose el lujo está dándose el diablo de coger y actuar en muchas formas, en una por aquí, por acá, por allá. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos hay cristianos que deben tener un testimonio así, desgarrador, durísimo, pero no lo dicen? Entonces Dios no se ve que está actuando. La iglesia aquí está tan linda, todos, cara de San Crisóstomo y Santas Catalinas por acá, todita la iglesia así. Entonces nadie, todos perfectos, nadie, nada. Porque la iglesia de hoy no tiene poder. En los tiempos de Cristo, ¿cuántas personas tenían sus males? Habían endemoniados, habían prostitutas, habían hombres avaros, habían soldados que eran crueles, habían los, ¿cómo se llamaban estos? ¿Cómo es que se llaman? No me acuerdo cómo se llaman, canonistas le llaman a estos también. Son los que eran los rebeldes que se rebelaron contra el imperio de Roma y empezaron a hacer horrores a los romanos también. Entonces había gente malvada, de todo un poco. Y hay ese testimonio en la Biblia, y ahí se ve entonces el poder de Dios, porque la Biblia nos narra cosas crudas y bien clarito, así esto fue, y te dice así fue, y el poder de Dios fue este. Y eso falta en la iglesia de hoy. Espero que les sirva, espero que les anime a que puedan dar testimonio también en las iglesias de hoy, en la forma que puedan hacer. Corazón sanado, ya puedes dar testimonio. Corazón que se sana tiene que haber un momento en que ya se sana y puedas contar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho en tu vida. Les bendigo, les comparto esto para que lo sepan. Y bueno, estamos hablando. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Les quiero mucho en el Señor. Amén.